mundo de la estadística inferencial This vamos a call is hablar now being recorded. de un test estadístico específico, que es el test chi cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa es como que digamos que esto está dentro de esto, ¿no? Vamos a verlo ahora. Y pues, dada la amplitud de los temas, sobre todo de este primero, pues voy a tratar de ser introductorio, ¿no? Y voy a tratar de centrarme más en aspectos conceptuales. Usualmente cuando se habla de estos temas, los maestros que hablan de estos temas pues se centran en la parte algebraica, ¿no? La derivación de las fórmulas, lo cual es muy importante. Pero en este caso quisiera centrarme más en aspectos conceptuales que a veces los tenemos como que un poco confusos, ¿no? Y es a veces más importante incluso para nosotros como usuarios de la estadística, ¿no? Porque entiendo que quienes estamos aquí somos profesionales de la salud o estudiantes de ciencias de la salud. Entonces, somos más usuarios de la estadística que estadísticos, ¿no? Y por lo tanto, si bien es cierto, es necesario entender qué estamos haciendo, pues lo más importante quizás sea hacerlo a nivel conceptual. Bueno, entonces de esto les voy a hablar el día de hoy, ¿sí? Voy a hablarles de, pues un poco de qué cosa es la magnitud del efecto, el valor de no efecto. Voy a hablarles de la asociación entre dos variables binarias, ya que es un caso frecuente del uso del 3 chi cuadrado. Y ya hablando de la parte de estadística inferencial que es esta de aquí, pues vamos a empezar recordando la distinción entre población y muestra, y vamos a hablar de los dos grandes tipos, o las dos grandes aproximaciones a la inferencia estadística dentro de la estadística frecuentista, que es pues la tradicional, ¿no? Por una parte los intervalos de confianza, y por otra parte la prueba de hipótesis, ¿no? Dentro de lo cual estaría la prueba chi cuadrado. Bien, entonces eso es a grandes rasgos lo que vamos a mirar. Antes de ello, quisiera pues que por el chat, por escrito, puedan escribir si es que estos contenidos les resultan familiares. Voy a decir que del 1 al 5, ¿sí? Del 1 al 5, que pongan en el chat qué tan familiares les resultan estos contenidos. Digo, para saber con qué velocidad voy, ¿no? Entonces quisiera que por favor lo pongan allí. Ya vi que ya comenzaron. ¿Okay? 3, 3, 2. Bien, entonces esto para hacerme una idea, ¿no? 3, 2. Bien, entonces vemos que sí tenemos como que cierto conocimiento previo de esto, pero hay cosillas que quizá van a ser nuevas, ¿no? Entonces vamos a comenzar tocando el primer punto, que es el que se refiere a la magnitud del efecto y el valor de no efecto. Efecto es un término genérico que se puede referir a la fuerza de una relación, de una asociación entre dos variables. Se puede referir, si lo pensamos en términos clínicos, por ejemplo, a el efecto que tiene una intervención en comparación con, por ejemplo, el placebo. Entonces, si yo comparo la intervención con la no intervención o con un placebo, entonces yo veo que hay una diferencia. Y esa diferencia se atribuye al efecto de la intervención. Entonces, el efecto en realidad es un término genérico que se refiere a cualquier valor que me dice qué tan fuerte es determinada relación. Y eso nos referimos cuando hablamos de magnitud del efecto. La magnitud del efecto es cualquier medida que indique en una métrica estándar qué tan fuerte es la asociación entre dos variables, ¿no? Usualmente es esto, ¿no? La asociación entre dos variables. Entonces, si por ejemplo yo quiero mirar si una variable, un determinante social como el desempleo, está relacionado, está asociado a la depresión, ¿no? Al trastorno de depresión mayor, entonces yo tendría que buscar una forma de cuantificar esa asociación. Y esa forma de cuantificar esa asociación sería una medida de magnitud del efecto. Entonces, magnitud del efecto es otra vez un término genérico que se refiere a un conjunto de estadísticos, de medidas, etcétera, que nos van a permitir cuantificar de alguna manera la asociación entre dos variables. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la magnitud del efecto. Ahora, puede ocurrir en cierta situación que el efecto sea nulo. En el ejemplo que les decía, ¿no? Si el efecto de intervención versus la no intervención es cuantificado de alguna manera, debe haber algún momento en el cual, o alguna situación hipotética en la cual no haya ningún efecto de esta intervención. A ese valor que indicaría que no existe un efecto de la intervención o que no existe una asociación entre las variables, le llamamos valor de no efecto. Entonces, sería el valor que tendríamos si es que el efecto fuera nulo o si es que la asociación fuera nula. Y aquí les pongo un ejemplo como que un poco coloquial, ¿no? Un poco del día a día, cotidiano.
Y les pongo la siguiente situación. Juan obtuvo un promedio de 6.5 en este semestre. Él promete que en el siguiente semestre obtendrá una calificación distinta. Eso es lo que él promete, ¿sale? Entonces su promedio aquí fue 6.5 y él promete una calificación distinta. Y la pregunta es, ¿qué puntaje debería obtener Juan en el siguiente semestre para afirmar que sus esfuerzos no tuvieron ningún efecto? Es decir, ¿cuál tendría que ser la calificación de Juan en el siguiente semestre para decir que no hubo ningún efecto de sus esfuerzos? Es decir, que no hubo ningún cambio en su calificación. ¿Cuál tendría que ser ese promedio? A ver, ¿lo pueden poner por el chat? Ok, 6.5, que X sea menor a 6.5, ¿ok? En realidad, si X, es decir, si la nueva calificación fuera 0 o fuera menor a 6.5, sí podríamos decir que hay un efecto, ¿no? Solo que en la dirección indeseada, ¿no? Pero sí hay un efecto. Entonces, si Juan obtuviera un puntaje de, por ejemplo, 4, ¿no? O si obtuviera un puntaje de 8, yo podría decir que sí hay un cambio respecto de su puntaje inicial, ¿no? Es decir, se esforzó y logró aumentarlo o se esforzó y logró disminuirlo, pues, pero de alguna manera cambió, ¿no? Hubo una reducción o un aumento. Pero si el puntaje es exactamente 6.5, entonces yo diría que no hay ningún cambio, que no hay ningún cambio. Y en este caso sería el valor de no efecto. Sería el valor que me diría que no existe ninguna diferencia entre el promedio de Juan en el semestre anterior y el promedio de Juan en el nuevo semestre. Entonces, eso es un poco, es solo un ejemplo cotidiano para entender a qué nos referimos con valor de no efecto. Es un valor que indica que todo sigue igual y que no hay ningún cambio o asociación entre las variables, ¿no? Esto es a lo que se refiere el valor de no efecto. ¿Okay? Vamos a verlo mejor cuando lo veamos ya en lo que nos interesa y con un ejemplo más quizás cercano a nuestro día a día o en todo caso a nuestro interés, ¿no? Y me refiero a este que presento aquí, ¿no? Aquí presento dos variables, el riesgo de arteriosclerosis y la hipertensión arterial. El riesgo de arteriosclerosis tiene dos categorías, bajo o alto. Y la hipertensión arterial tiene también dos categorías, sin hipertensión y con hipertensión, no y sí, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros queremos analizar la siguiente posibilidad. Queremos analizar la posibilidad de que la hipertensión arterial es un factor asociado al riesgo de arteriosclerosis, es decir, al alto riesgo de arteriosclerosis. ¿Okay? Entonces, esa es la hipótesis que quiero poner a prueba y quiero de alguna manera cuantificar la relación entre estas dos variables. ¿Se les ocurre alguna forma de cuantificar la relación entre esas dos variables? Es decir, una forma de tener una medida de tamaño del efecto o de magnitud del efecto. Recuerden que la magnitud del efecto es una medida que cuantifica la asociación entre dos variables. ¿Cómo podríamos cuantificar la asociación entre estas dos variables? ¿Se les ocurre algo? Lo pueden poner por el chat si se les ocurre algo a partir de sus conocimientos previos. ¿No? Pues bueno, vamos entonces a ver cómo es que lo haríamos usualmente. Ahora acá ya vi algunos comentarios. Mediante un análisis estadístico para cuantificar, sí, y cómo podríamos hacer, cuál sería un posible análisis estadístico. Entonces, una forma sería quizá algo así, ¿no? Primero, calculamos el odds de arteriosclerosis en las personas con y sin hipertensión arterial por separado. ¿Alguien recuerda qué cosa es un odds o lo han visto en algún momento? ¿Sí? ¿Lo han visto, lo recuerdan? En todo caso de que no lo hayan visto, el odds se define de la siguiente manera. ¿Sí? El odds se define como la razón entre el número de personas que tienen el desenlace o la condición y el número de personas que no tienen el desenlace. Entonces, por ejemplo, si ustedes están estudiando un desenlace como mortalidad, entonces sería el número de personas que murieron entre el número de supervivientes o sobrevivientes, ¿no? O si ustedes están examinando pues, un desenlace que es enfermedad grave de COVID, entonces aquí estaría el número de personas que hicieron enfermedad grave y debajo estaría el número de personas que no hicieron enfermedad grave.
Entonces, eso es el odds, ¿sí? Que es, no hay que confundirlo con la prevalencia, ¿no? La prevalencia es otra cosa, ¿no? La prevalencia es el número de personas con el desenlace entre el total, ¿no? Es decir, ese total sería la suma de tanto las personas que tienen el desenlace como las personas que no tienen el desenlace, ¿no? Es decir, eso sería una proporción, ¿sí? La prevalencia es una proporción, en cambio el odds no es una proporción, solo que se utiliza por razones prácticas computacionales, ¿sí? Y es como que se usa mucho en ese sentido. Entonces, el odds es una manera de cuantificar digamos, la razón, la relación entre el número de personas con el desenlace, entre el número de personas sin el desenlace, ¿ok? Entonces, ¿esto quedó claro? ¿Sí? Lo pueden poner por el chat porque eso es importante entender cómo calculamos el odds. Ok, bien. Entonces, según lo que dice aquí, una forma entonces de cuantificar, ¿no?, la asociación entre esas dos variables sería calcular el odds de una de ellas en cada una de las categorías de la otra. En este caso, el odds de arteriosclerosis por separado en las personas con y sin hipertensión arterial. ¿Y cómo sería eso? Pues primero identificamos a las personas con hipertensión arterial. Entonces vamos a poner aquí personas con hipertensión arterial. Y vamos a ver cuál es su odds de arteriosclerosis. Recuerden que el odds, ponerlo aquí, el odds es igual al número de personas con el desenlace entre el número de personas sin el desenlace. No desenlace. Entonces, ¿cuál sería el odds del desenlace arteriosclerosis? Solo en las personas que tienen hipertensión, es decir, las que están de rojo. ¿Cómo calcularíamos esto? ¿Cuál sería el odds de arteriosclerosis? A ver, no sé si pueden poner la fórmula en el chat. Ay, escuché solo sobre. Escuché como entrecortado. Escuché siempre como entrecortado. No sé si lo pueden poner quizá por el chat. Porque creo que hay interferencia. Bueno, sería recuerden que el desenlace aquí es personas con alto riesgo, ¿no? El alto riesgo de arteriosclerosis es el desenlace. Entonces sería el número de personas con alto riesgo, ¿no?, que solamente recuerden dentro de las que tienen hipertensión, ¿no?, es decir, las que están de rojo. Entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Sería esto, sería 5 entre el número de personas que no tienen el desenlace, es decir, las que tienen bajo. Sería una, nada más, ¿no? Sería solo una. Entonces, ese sería el odds de alto riesgo de arteriosclerosis en las personas con hipertensión. En cambio, si solamente nos centramos en las personas sin hipertensión, que son las que están de azul, vamos a ver que tenemos el siguiente odds. El odds de arteriosclerosis de las personas sin hipertensión sería, pues, acá hay una y solo una, ¿no?, entre 1, 2, 3, ¿sí? Y esto sería aproximadamente 0.33, ¿verdad? Ahora bien, y aquí llega el punto central a lo que quiero llegar. Entonces, una forma de cuantificar esta relación entre estas dos variables sería sacando una razón entre ambos odds. Entonces yo podría hacer algo así. Podría dividir 5 entre 0.33. Y eso me diría a mí qué tanto más grande es el odds de arteriosclerosis en las personas con hipertensión comparado con el odds de arteriosclerosis en las personas sin hipertensión. Este odds lo podemos entender de manera pero muy libre, muy tentativa, como si fuera probabilidad, ¿no? Entonces, no es 100% probabilidad, pero es en función de la probabilidad. Entonces sería algo así.
La probabilidad de las personas que tienen, la probabilidad de tener alto riesgo de arteriosclerosis en las personas con hipertensión es 5. La probabilidad de las personas de tener arteriosclerosis en las personas sin hipertensión es 0.33. Si yo divido ambas, entonces puedo tener una medida de qué tanto más grande es esta probabilidad en comparación con esta. Y esta división se llama razón de odds o, por sus siglas en inglés, OR, que es la odds range. ¿Ok? Y esto en realidad está aquí puesto más bonito, ¿no? Todo lo que acabamos de hacer. Primero es sacar el odds, entonces, de las personas en un grupo, sacamos el odds de las personas en otro grupo y luego dividimos ambos odds y esa es una razón de odds, ¿sí? Esta razón de odds, entonces, es una medida que me indica qué tanto más grande es la probabilidad de arteriosclerosis en este grupo en comparación con este grupo. Y vemos que es 15 veces esta, ¿no? Esta de aquí sería entonces una medida, recuerdan ustedes, de magnitud del efecto. Porque es una medida que cuantifica, de alguna manera, la relación entre esas dos variables. ¿Okay? Quisiera saber si hay una pregunta hasta aquí. Si lo hubiera, la pueden poner por el chat, por favor. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a proseguir. Bien. Esto hasta aquí es una parte solo descriptiva, ¿sí? Estamos describiendo los datos que tenemos aquí, estos datos que son nuestra muestra, ¿ok? Víctor hace una pregunta muy interesante. Dice si el valor puede ser negativo. Y pues no, el valor de la OR no puede ser negativo, porque si ustedes se dan cuenta, todos los datos provienen de valores positivos. Esta división, como es número de personas entre el número de personas, entonces va a ser positivo, ¿no? Porque no existe un número de personas negativo igual aquí, y como ambos son valores positivos, eso siempre va a ser positivo. A veces pueden ocurrir anomalías en las cuales, por ejemplo, tengamos aquí 0 personas, y eso nos puede generar problemas, pero hay algunos artificios estadísticos para salvar la situación. Así que no es una situación insalvable tampoco, ¿no? Pero para responder a la pregunta específica, no, eso no puede ser un valor negativo. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor y cómo sabemos pues, qué tanto, si es una asociación positiva o si es un factor de riesgo, un factor protector? Pues ahora vamos a ver justamente eso, pero antes de ello quiero hacerles una pregunta. Recuerdan ustedes que aquí mencionamos dos conceptos, ¿verdad? La magnitud del efecto y el valor de no efecto. Y decíamos que el valor de no efecto es un valor que indica una magnitud del efecto nula, es decir, un valor que me indicaría que esto de aquí es nulo. Ahora, volviendo al tema de la OR, ¿qué valor tendría que tener esta OR para indicar que no existe ninguna relación entre ambas variables? Dicho de otra forma, ¿qué valor tendría que tener esta OR para indicar que la probabilidad de arteriosclerosis es la misma en las personas con y sin hipertensión? Es decir, que no hay ninguna diferencia en el riesgo de arteriosclerosis en las personas con y sin hipertensión. ¿Qué valor tendría que tener esta OR? ¿Ok? Muy bien, Anthony dice 1, y efectivamente, ¿no? Esa OR tendría que ser 1 para poder, pues, un valor de 1 me diría que no hay ninguna relación entre esas variables. Entonces, este valor de 1 sería lo que llamamos el valor de no efecto, que es lo que mencionamos al inicio. En otras palabras, lo que yo busco es que mi OR no sea 1. Bueno, aquí está bastante por encima de 1, ¿no? Pero lo que yo voy a buscar es que esta OR no sea 1, porque ese sería mi valor de no efecto. Bien, lo mismo que acabamos de hacer, pero en la forma en que suele presentarse. En realidad, esta es una forma inusual porque aquí he presentado los datos en bruto. Esto es lo que van a ver ustedes más usualmente. Una tabla de 2×2, ¿no? Aquí 2 y aquí 2. Y aquí aparecen las frecuencias. Hay 3 personas que, dentro del grupo de personas sin hipertensión, hay 3 personas con riesgo bajo y una persona con riesgo alto. En cambio, en el grupo de personas con hipertensión hay una persona con riesgo bajo y 5 personas con riesgo alto. Entonces aquí se ve claramente que en el grupo con hipertensión pues hay más probabilidad de tener un riesgo alto de arteriosclerosis, ¿no? Igual aquí sacamos el odds, entonces dividiendo
pues 1 entre 3. Y aquí también sacamos el odds dividiendo 5 entre 1, lo que ya hicimos en la diapositiva anterior. Luego dividimos esto entre esto, 5 entre 0.33. Entonces obtengo la OR. Y pues lo puedo interpretar así, que el odds de arteriosclerosis de los hipertensos es aproximadamente 15 veces el odds de arteriosclerosis de los no hipertensos. Si todavía nos resulta muy chirriante y extraño hablar de odds, para nosotros, para nuestra habla interna, podemos reemplazarlo por probabilidad, ¿no? La probabilidad de arteriosclerosis de los hipertensos es aproximadamente 15 veces la probabilidad de arteriosclerosis de los no hipertensos. Eso está más fácil de entender, ¿verdad? Pero eso solo para nuestros adentros. Cuando lo escribamos en un documento, es mejor, o lo correcto es llamarlo tal cual, como el odds, porque el odds no siempre se aproxima a la probabilidad, ¿no? A veces puede ser un valor muy distinto a una probabilidad, a lo que sería una probabilidad. Entonces es mejor escribirlo como odds, tal cual. Es un término intraducible, ¿no? Por eso es que suena extraño. Pero si nos dificulta leerlo, podemos para nuestros adentros reemplazarlo por probabilidad, pero ya sabemos que en realidad no es una probabilidad. Y esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos entonces que el valor de no efecto de la OR es 1, ¿no? Y es lo que aparece aquí. Este OR puede ir desde 0 hasta más infinito, ¿no? Como justamente preguntaba hace un momento, ¿puede ser negativa? No, no puede ser negativa, está truncada en 0. ¿Sí? Una OR por debajo de 1, pues hace referencia a una relación inversa, ¿no? Supongamos que esta OR hubiera sido 0 punto algo, ¿no? 0.2, por ejemplo. Eso significaría que hay menos riesgo menos riesgo de arteriosclerosis en las personas con hipertensión. O sea, sería al revés, ¿no? Si es que hubiera sido menor a 1. Pero en ese caso es mayor a 1, lo que indica que hay más riesgo de arteriosclerosis en las personas con hipertensión, ¿no? Y pues esto, ¿no? Y por encima de 1 indica una relación directa, ¿no? Se podría entender también como que si está por debajo de 1, sería como un factor protector, ¿no? Si es que el desenlace es una variable, una condición de salud o una enfermedad. Y si es una relación directa, es un factor de riesgo. Otra vez, si el desenlace pues, es una enfermedad, ¿no? O algo indeseable en términos sanitarios. Y pues esto, ¿no? Esta sería como que una forma de interpretarlo. No hay como que puntos así establecidos, ¿no? Que a partir de tanto sea grande o algo así, no hay. Es como que esa es la forma de interpretarlo. Y bien, eso entonces hasta ahora. A ver, vamos a seguir y a ver una diapositiva donde diga preguntas, ahí van a hacer. Bueno, ahí está, justo tocan las preguntas. No sé si pueden escribirlas, ¿sí? Para evitar las interferencias de audio, si es que hubiera alguna, por favor. No hubo test, yo no he tomado test al menos de esto. Ok. ¿Alguna pregunta sobre los temas estos? Bien, entonces voy a continuar. Igual si en algún momento hay alguna pregunta la pueden poner por el chat y la responderé en el momento oportuno. Disculpen a mis perritos que están haciendo su llanto nocturno. Bien, seguimos entonces. Bueno, ya entramos a esto que llamamos inferencia estadística, ¿no? Todo lo que hemos hecho aquí se restringe a nuestra muestra de estudio. ¿Okay? Se restringe a nuestra muestra de estudio. Pero usualmente nosotros queremos, pues, a partir de nuestra muestra, hacer extrapolaciones a una población de donde esta muestra parte, ¿no? Por ejemplo, si pues yo estoy trabajando con, no sé, pues 50 pacientes que tengan un diagnóstico específico, yo no quiero restringir mi estudio a estos 50 pacientes, ¿no? Yo quiero, de alguna manera, extrapolar esta información a la población de todos los pacientes con esas condiciones, ¿no? Es justamente lo que establecemos en nuestras preguntas PICO, ¿no? O PECO, o según el caso, ¿no? Nuestra población de interés a la cual queremos extrapolar en los resultados del estudio, ¿sí? Entonces, ahí estamos en esa situación. Entonces, que solamente en la vida real tenemos acceso a una sola muestra, ¿no? Y solamente tenemos acceso a una sola muestra, ¿ok?
Y pues tenemos que buscar alguna forma de extrapolar a esta población. Entonces a eso le llamamos inferencia, ¿no? Ese proceso se le llama inferencia y vamos a ver que hay dos grandes formas de hacer inferencia estadística, ¿no? Al menos desde la tradición frecuentista. Ustedes saben que hay varias formas de hacer estadística inferencial, ¿no? La frecuentista, la likelihood, la bayesiana, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos trabajando solo con la frecuentista. Hay dos grandes formas, como les decía, a través de los intervalos de confianza y a través del test de hipótesis nula, ¿no? NHCT por sus siglas en inglés. Y vamos a hablar de cada uno de ellos a continuación. Antes veo que hay una pregunta acerca de qué tipo de estudios podemos aplicar la OR. Y bueno, ahora justo vamos a ver unos ejemplos, pero me adelanto a mencionar que esto se hace sobre todo cuando tenemos un desenlace binario, ¿no? Y un desenlace binario, ese es en estudios de casos y controles, por ejemplo, pero con un desenlace binario es donde podemos utilizar esto, ¿no? Es decir, un outcome desenlace que sea del tipo sí o no, enfermo sano, es curado o no curado, etcétera, ¿no? En ese tipo de estudios es que vamos a usar una OR. Bien, entonces decía que hay dos grandes formas de hacer inferencia estadística dentro de la estadística frecuentista. La primera, entonces, que vamos a ver es la de los intervalos de confianza. Y que para mí es la más sencilla de todas, ¿ok? Bueno, la más sencilla de ambas, ¿no? Porque su interpretación es fácil de entender. Es un conjunto de valores entre los cuales puede hallarse el valor poblacional. Así de simple. Entonces, si por ejemplo, en tu estudio, en esta muestra, tú obtienes una OR de 1.86, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sería por encima de 1, que indicaría que hay una relación entre ambas variables. Entonces, tú quieres saber, o sea, esto es en la muestra, ¿no? Pero ¿cuál será tu OR en la población? Esa es tu gran pregunta. ¿Cuál será la OR en la población? Que es lo que a ti realmente te interesa, ¿no? Entonces, ese conjunto de valores, por ejemplo, supongamos que tu intervalo de confianza es algo así, es de 1.12 a 2.37. O sea, este de aquí es tu valor en tu muestra, tu estimador puntual le llamamos a veces. Pero estos son los posibles valores que quizá puede tener esta OR en la población. Entonces, a eso le llamamos intervalo de confianza. ¿Okay? Intervalo de confianza. Y es, como les decía, para mí más fácil de entender, ¿no? que el otro test de hipótesis nula que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿no? En una muestra se obtiene una OR de 1.67, ¿no? Entonces, en una muestra sería, bueno, acá en vez de 1.86 sería 1.67, ¿no? Si queremos replicar el ejemplo que voy a poner, 1.67. Y se tiene un intervalo de confianza que va desde 0.82 hasta 2.83, ¿ok? Esto que, bueno, acá es un lapsus, ¿sí? No debe ser correlación, sino debe ser OR, ¿ok? OR. Eso quiere decir que la OR en la población puede ser algún valor entre 0.82 y 2.83, es decir, tenemos aquí ese intervalo de confianza, 0.82, 2.83. ¿Okay? Me voy adelantando. Aquí tengo dos posibles intervalos de confianza que les presento. Les hago una pregunta. ¿A partir de cuál de estos dos valores, perdón, a partir de cuál de esos dos posibles intervalos, yo podría como que aventurar la afirmación de que en la población también va a haber una asociación entre variables? Pero aquí vemos que sí hay una asociación entre variables, ¿no? Porque eso está por encima de 1. Pero en esto, caso 1 y caso 2, ¿en cuál de los dos casos yo puedo aventurar que esta relación entre variables también va a existir en la población? ¿En cuál de los dos casos? ¿En el caso 1 o en el caso 2? En el primer caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el segundo caso incluye ese valor de no efecto, ¿se acuerdan que era 1? Ese 1 que significaba que no había relación entre las variables. Bueno, ese 1 es una posibilidad en el segundo caso, ¿no? Es decir, yo no puedo, a partir de ese segundo caso, no puedo descartar la posibilidad de que la OR sea igual a 1. Es decir, no puedo descartar la posibilidad de que en la población no haya ninguna relación entre las variables, ¿ok? Entonces, por eso diría que en este primer caso, yo puedo decir que hay una relación entre las variables a nivel poblacional, ¿no? Y esta OR puede hallarse entre este valor y este valor. No sé exactamente dónde, pero parece que está por encima de 1, ¿no?
Bien, entonces eso es un intervalo de confianza. Y a grandes rasgos hemos visto ya cómo se interpreta, ¿no? Ahora, ustedes van a ver con frecuencia que lo usual es reforzar los intervalos de confianza al 95%, ¿no? Ahora, ¿qué cosa quiere decir un intervalo de confianza al 95%? Eso quiere decir básicamente lo siguiente, ¿sí? Aquí, eso de aquí es como, no es con OR, sino con correlaciones, pero la lógica es la misma, ¿sí? Si yo repitiera este estudio una y otra vez, es decir, si sacara una y otra muestra, y en cada muestra calculara el estadístico de interés, en ese caso la OR, y en ese ejemplo la correlación, en el 95% de estos casos, estos intervalos de confianza incluirían el valor poblacional, el valor de la población, la OR verdadera, por decirlo de una forma. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues vemos que se han hecho 100 replicaciones y vemos que solamente 5 no incluyen el valor verdadero, es decir, solamente 5 de esos intervalos no incluyen el valor verdadero, es decir, el 95% de los intervalos incluyen el valor verdadero, y eso se refiere que sea un intervalo de confianza al 95%, ¿ok? Solo para evitar confusión. Y bueno, y hacen una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Cómo sacamos el intervalo de confianza? Bueno, eso depende de qué estadística estés utilizando. Lo que tú necesitas es una forma de estimar el error estándar. El error estándar. Ahora, el error estándar se puede estimar de diversas formas según el estadístico que estés utilizando. En el caso de una media, por ejemplo, es lo más fácil del mundo, ¿no? Es básicamente trabajar con la desviación estándar y con el tamaño de muestra, y con eso puedes dividir la desviación estándar entre raíz cuadrada del tamaño de muestra y tienes una estimación del error estándar. En el caso de la OR es un poco distinto. Necesitamos, en este caso, trabajar primero en una escala logarítmica y luego volver a exponenciar esos valores para tenerlos en términos de OR. La ventaja es que esto no lo tenemos que hacer a mano. En realidad, cuando hacemos una regresión logística, podemos obtener la OR de podemos obtener el intervalo de confianza de una OR, ¿ok? Y entonces a eso le aplicaríamos la fórmula estándar, ¿no? Que es el valor del estimador puntual más menos 1.96 por el error estándar, ¿sí? Y como les decía, esto en el caso de una OR tendríamos luego que exponenciarlo, porque esto estaría en una escala logarítmica. Pero no se compliquen con eso, que eso los programas estadísticos nos lo dan cuando hacemos una regresión logística, ¿ok? Pero esta es la fórmula estándar para sacar un intervalo de confianza de cualquier estadístico. Lo difícil, o digamos el kit del asunto está en cómo obtener esta este error estándar, ¿no? Para algunos estadísticos está muy estudiado, es decir, se tiene como que fórmulas más o menos aproximadas que funcionan bien. Para otros casos no, para otros casos se tiene que utilizar métodos más sofisticados, ¿no? Pero digamos el punto está allí, en cómo obtener pues ese error estándar, y con eso ya podemos obtener el intervalo de confianza. ¿Okay? Y bien, recuerden entonces que el valor de no efecto de una OR es 1. Ahora, si este intervalo de confianza no incluye este valor de no efecto, entonces se dice que el resultado es estadísticamente significativo. Entonces, si volvemos aquí, en este primer caso, este intervalo de confianza no incluye 1, ¿verdad? No incluye, está totalmente por encima de 1. Entonces diríamos que esto de aquí es estadísticamente significativo. En cambio, este segundo intervalo de confianza sí incluye 1. Eso quiere decir que no puedo descartar la posibilidad de que en la población no haya relación entre ambas variables. Entonces ese resultado es no significativo. ¿Okay? Una cosa que quiero que noten es que un resultado no significativo no significa que no haya relación entre las variables. Es decir, tú no puedes afirmar que no haya relación entre las variables. Lo que tú puedes afirmar es que con tus datos no puedes rechazar la posibilidad de que no haya relación entre las variables. Dicho de otra forma, no tomas ninguna decisión o no puedes tomar ninguna decisión inferencial. Es lo que ustedes conocen a Blunt y Altman, no sé si seguramente los han leído algo de ellos o los han visto mencionados, ¿no? Y pues ellos tienen este famoso documentito que dice, ¿no? La ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia, ¿no? Es decir, el hecho de que un resultado no sea significativo no es evidencia de que no haya relación entre las variables.
¿no? Entonces es importante tenerlo en consideración. Bien, entonces, esto, ¿no? Esto es justamente lo que quería que discutiéramos, ¿no? ¿Qué implica que un resultado sea estadísticamente significativo? Pues básicamente significa que yo puedo aventurar la afirmación de que en la población hay una relación entre variables, ¿no? Y recuerden que este resultado pues, puede estar totalmente por encima de uno, pero también puede estar totalmente por debajo de uno, ¿sí? Lo que debemos buscar es pues, que no incluya el 1, ¿no? Después el intervalo puede estar totalmente aquí o puede estar totalmente aquí, pero si incluye el 1, entonces ya se vuelve no significativo. Bien, entonces vamos aquí a mirar un ejemplo real. ¿Ok? Esta es una asociación entre las variables sexo y depresión. Esas son las dos variables que tenemos aquí, sexo y depresión. Y pues podemos sacar la OR manualmente, ¿no? Podríamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, sacamos entonces el odds de depresión, por ejemplo, solo en los hombres, ¿no? En los males, ¿no? Male. El odds de depresión en los hombres. El odds de depresión en los hombres. Y eso sería, pues, el número de hombres con depresión, 139, entre el número de hombres que no tienen depresión, que es 162, ¿no? Y haría lo mismo el odds de depresión en las mujeres, ¿no? En las females. En los females. Y eso sería 179, que es el número de mujeres con depresión, entre 110, que es el número de mujeres sin depresión. Y luego, pues, tendría que dividir esos dos valores para tener una OR. En este caso, yo quiero considerar a las mujeres como que el grupo de riesgo, una cosa así, ¿no? Y a los hombres como el grupo de referencia. Entonces, lo que haría sería dividir esto entre esto. Y si yo hago esto, y ustedes si tienen mucho tiempo lo pueden hacer, van a ver que esta división de aquí va a ser igual a 1.89. ¿Sí? 1.89, que es justamente lo que aparece aquí. Es decir, que las mujeres pues tienen mayor odds de depresión que los hombres, ¿no? Y quienes trabajen en salud mental sabrán que ese es un hallazgo ampliamente replicado. Bien, entonces eso es la OR, ¿no? Y eso es intervalo de confianza obtenido con una regresión logística, ¿ok? Y vean ustedes entonces que ese intervalo de confianza indica o no indica un resultado estadísticamente significativo. ¿Qué me pueden decir? ¿Es significativo estadísticamente o no es significativo? Sí lo es, ¿verdad? Porque no incluye el valor 1, que es el valor del no efecto. ¿Sale? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Y aquí vemos una pequeña interpretación. Las mujeres tienen mayor odds de depresión y este resultado fue estadísticamente significativo. Es decir, esta afirmación se puede extrapolar a la población. ¿Sale? Bien, vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos la siguiente situación. En este caso, teníamos pues que nuestro desenlace era binario y nuestra variable de exposición también era binaria. Aquí también tenemos un desenlace binario, porque como respondía alguien hace un momento, para trabajar con una OR tenemos que tener un desenlace binario. Pero ahora tenemos como exposición, variable de exposición, una variable con 4 categorías. Entonces lo que hacemos en este caso es escoger una de ellas como la variable o el grupo de referencia, ¿sí? Aquí tenemos una variable que es el empleo, es decir, si la persona cambió o no cambió su estatus laboral. Todos al inicio tenían trabajo permanente, pero luego algunos siguieron trabajando permanente, otros se volvieron precarios de tiempo completo, otros se volvieron precarios de tiempo parcial y otros se volvieron desempleados, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es tomar un grupo de referencia, que esos autores han tomado como grupo de referencia a los que mantuvieron su trabajo permanente, es decir, tenían trabajo y seguían teniendo trabajo, ¿no? Y compararon entonces cada uno de estos grupos con este de aquí, ¿sí? Por eso es el grupo de referencia, todos los comparamos con ese. Quiero que nos centremos en el último OR, en la última OR, que es donde comparamos a los desempleados con los que seguían teniendo trabajo. Entonces, quienes se volvieron desempleados en este tiempo de seguimiento, vemos que tenían una OR de ideación suicida
o un odds de acción suicida que era 1.89 veces el odds de los que se habían tenido trabajo permanente. Es decir, los desempleados tenían mayor odds de acción suicida que los que tenían trabajo permanente. Pero vean ustedes ese intervalo de confianza. ¿Es o no es estadísticamente significativo? No lo es, ¿verdad? Porque incluye el valor 1. Es decir, si bien es cierto, esta OR indica que hay una asociación entre el desempleo y la ideación suicida, esto yo no puedo extrapolarlo a la población porque el intervalo en realidad es muy amplio, ¿no? Es muy amplio e incluye el 1 y eso probablemente se deba al pequeño tamaño de muestra. Solo hay una persona de las 59, solo hay una persona que presentó ideación suicida, ¿no? Entonces, esto probablemente se debe que es muy pequeño el tamaño de la muestra. Entonces, aquí la interpretación que haríamos sería algo así. Las personas que pasaron a ser desempleadas tuvieron mayor odds de acción suicida que aquellas que mantuvieron su trabajo, pero este resultado no fue estadísticamente significativo, es decir, no se puede extrapolar aún a la población. Bien, como el tiempo está pasando, voy a saltar esta parte, pero al final puede haber más preguntas. Y voy a pasar a la segunda forma de hacer inferencia estadística dentro de la estadística frecuentista, ¿sí? Recuerden que había dos, ¿no? Los intervalos de confianza y la prueba de hipótesis nula, NHST por sus siglas en inglés, y justamente a eso vamos a pasar aquí. En realidad, la prueba de hipótesis es un poco tortuosa, pero sigue más o menos la siguiente lógica. ¿Ok? Primero que nada, vamos a imaginar que nuestro valor poblacional es igual al valor de no efecto. Y a esta posibilidad le vamos a llamar hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos, tenemos nuestra población, tenemos nuestra muestra, vamos a comenzar asumiendo que en la población es cierto que el valor de no efecto es verdadero. Por ejemplo, ¿no? Vamos a comenzar asumiendo que la OR es igual a 1, por decirlo de una forma. ¿Ok? Vamos a comenzar asumiendo entonces esto. Pero esto, aquí le vamos a llamar hipótesis nula. ¿Ok? Hipótesis nula. Entonces comienzo asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Es verdadera. Luego, suponiendo que la hipótesis nula fuera verdadera, imagina que se extrajeran muchísimas muestras de esta población y en cada una se estimara el valor que te interesa. Es decir, imagínate que esto es cierto, ¿sí? Que en realidad no hay ninguna asociación entre las variables. E imaginando eso y asumiendo eso, vamos a imaginar que se extraen muchas muestras de esta población. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué tanto nuestra muestra de estudio, ¿sí? ¿Qué tanto nuestra muestra de estudio se parece o difiere de estas muestras imaginarias que habríamos obtenido si es que la hipótesis nula fuera verdadera? ¿Ok? Entonces vamos a comparar estas muestras imaginadas con nuestra muestra de estudio y vamos a ver qué tan compatibles e incompatibles son. Si es que mi muestra de estudio es incompatible con estas muestras imaginarias que parten de esta, recuerden que esta de aquí son las muestras imaginadas, ¿no? Asumiendo que la hipótesis nula es verdadera y mi muestra de estudio es la muestra que yo he obtenido. Entonces, ¿qué tan incompatible o qué tan improbable sería obtener un resultado como el que yo he obtenido si es que esto fuera verdadero? Entonces, yo voy a imaginar que obtengo muchísimas muestras y voy a comparar mi muestra con este grupo de muestras de acá. Y entonces voy a decir, ¿qué tan probable sería obtener un resultado como este que aparece aquí de sombreado si es que esto fuera verdadero? Y eso es entonces en lo que consiste la prueba de hipótesis nula. Si esta probabilidad de obtener un resultado así es muy pequeña, entonces yo voy a decir, bueno, parece que esto no es verdad, ¿no? O sea, sería muy extraño obtener una muestra, un resultado como el que yo he obtenido, si esto fuera verdadero. Entonces posiblemente no es verdadero. ¿Ok? Por convención decimos que una probabilidad menor a 0.05 indica que o me lleva a mí a tomar la decisión de que esto posiblemente no es verdadero. ¿Ok? Entonces, esta es la lógica. Ya veo, como pueden ver, un poco tortuosa y más difícil de entender que en comparación con los intervalos de confianza, ¿no? Pero bueno, esta es la lógica de la prueba de hipótesis, ¿no? Que es en realidad la que se suele enseñar primero y por eso es que muchos estudiantes sufren, ¿no? Porque no es muy amigable, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? Imaginamos que la hipótesis nula es verdadera
Imaginamos que extraemos muchas muestras de esta hipotética población en la cual la hipótesis nula es verdadera y luego comparamos nuestra muestra de estudio con este grupo de muestras. Y si esta muestra de estudio es muy improbable en este mundo alterno, o sea, si en este mundo alterno en el cual la hipótesis nula es verdadera, nuestra muestra de estudio tiene una probabilidad muy pequeña, menor al 5%, entonces decimos, bueno, quizá este mundo alterno no es realidad, entonces eso me llevaría a mí a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Esa es la lógica entonces de esta prueba de hipótesis. Como les decía, es un poco tortuosa, pero va a haber una buena noticia más adelante. Vamos a ver esta situación. ¿Ok? Veamos esta relación entre la variable sexo, hombres y mujeres, y la variable tipo de trabajo, trabajo precario, trabajo, trabajo no precario. ¿Okay? En el caso de las mujeres, podemos ver que 60 de estas 100 mujeres tienen un trabajo precario y 40 un trabajo no precario. Mientras que en los hombres es lo contrario. 40 tienen un trabajo precario y 60 tienen un trabajo no precario. ¿Ok? Esto es lo que yo observo. Y si ustedes ven aquí, pues parece que sí hay una relación entre el sexo y el trabajo precario, ¿no? Vemos que las mujeres tienden a tener más trabajo precario que los hombres, ¿no? Quienes más bien tienden a tener más trabajo no precario. Es decir, las mujeres están peor empleadas que los hombres. Y eso lo podemos ver aquí en los datos. Pero recuerden que para esta prueba de hipótesis, primero debemos comenzar asumiendo, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. ¿Y cuál sería la hipótesis nula aquí? La hipótesis nula sería que no hay relación entre las variables. Y si no hubiera relación entre las variables, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo deberían ser estas celdas sombreadas si es que no hubiera ninguna relación o asociación entre la variable sexo y la variable tipo de trabajo? ¿Qué valores deberíamos tener en estas celdas? ¿Saben? Podemos ahí tratar de imaginar qué valores tendríamos que tener. Podrían poner en el chat si se les ocurre algo al respecto. No hay problema. Ahí está, 50-50. Eso es lo que quería que dijeran. Efectivamente, tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos algo así, sería más o menos 50-50, ¿no? Ya no habría este desbalance y tendríamos una situación de paridad perfecta, ¿no? Esto de aquí sería lo que llamamos valores esperados. Valores esperados si es que la hipótesis nula fuera verdadera. ¿Ok? Valores esperados si es que la hipótesis nula fuera verdadera. O sea, ahora imaginemos, siguiendo la lógica de la prueba de hipótesis, imaginemos que en la población esta hipótesis nula es verdadera. Imaginemos entonces que esto es el valor poblacional. Es decir, ¿qué tan probable sería obtener una muestra como esta si es que este fuera mi valor poblacional? ¿Okay? Y esa probabilidad sería ese p-valor, que es el que usualmente buscamos. Si esa probabilidad es menor al 5%, o sea, menor a 0.05, entonces diríamos que quizá esto no es muy probable, ¿no? Pero si esa probabilidad es relativamente grande, entonces no podríamos descartar esta posibilidad. ¿Ok? Entonces aquí, ese es un ejemplo muy burdo, ¿no? Lo he armado para que sea 50-50, pero en la vida real los valores esperados no van a ser tan fáciles de sacar así al ojo, ¿no? Pero lo he armado así para que se pueda mirar de manera sencilla, ¿no? Pero entonces esa es la noción de valores observados y valores esperados que ustedes van a mirar cuando examinen el test chi cuadrado. El test chi cuadrado no es otra cosa que lo siguiente, es sacar como que comparar esta realidad, estos valores observados, compararlos con lo que tendríamos si la hipótesis nula fuera verdadera. Si ustedes quieren la forma del chi cuadrado, van a ver que es una cosa así, ¿no? Valores observados menos valores esperados, entre valores esperados, pero esto de aquí al cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado, y luego se suman todos, ¿no? Y ese es el chi cuadrado, ¿no? Pero estas fórmulas, pues, están bien para entender la lógica, ¿no? Es decir, tendremos que sacar la resta de esto y menos esto, entre esto y así con todos y lo sumamos. Pero si bien es cierto, es importante para entender la lógica, lo que más nos interesa a nosotros es la interpretación, ¿no? Entonces,
La pregunta es, ¿qué tan probable sería obtener una muestra con valores como los que hemos obtenido, o sea, como estos, si es que la hipótesis nula fuera verdadera en la población, si es que esto fuera verdadero en la población? ¿Ok? Entonces, eso es el kit del asunto. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos. Bien, entonces esto ya lo hablamos, ¿no? Sería comenzar asumiendo que la hipótesis nula es verdadera en la población y luego ver qué tan probable sería obtener un valor como el de nuestra muestra si es que esto fuera verdadero, ¿no? Imaginando muchas posibles muestras en las cuales esto fuera verdadero. Bien, entonces, cuando trabajamos con esta prueba de hipótesis, en realidad tenemos una familia, un conjunto de pruebas estadísticas, ¿no? Que nos van a servir para nuestros fines distintos, no sea pues el fin que tengamos, ¿no? Vamos a centrarnos aquí en la siguiente finalidad, que es examinar la asociación entre dos variables binarias, ¿no? Ya vimos que una forma sería pues con los intervalos de confianza de la OR, pero la otra forma es con el test chi cuadrado del que les acabo de hablar, ¿no? Y esto ya lo vimos, ¿no? Lo que estas pruebas estadísticas, todas estas pruebas estadísticas nos van a brindar al final, su producto final va a ser el famoso p-valor, ¿no? Que queremos que sea menor a 0.05. ¿Sí? Un p-valor, como decíamos, es la probabilidad de obtener una muestra con un valor tan extremo si la hipótesis nula fuera verdadera. O sea, la probabilidad de obtener un valor como este, una muestra como esta, si es que la hipótesis nula fuera verdadera. Usualmente consideramos que un p menor a 0.05 es estadísticamente significativo. Y esto de aquí es la sorpresa o la buena noticia que les mencioné hace un rato. Que un p menor a 0.05 es equivalente a un intervalo de confianza del 95% que no incluye el valor de no efecto. ¿Okay? Mencionan que hay un problema con el audio, ¿no? Me dicen si hablo más fuerte, también podría ser. Ok. Dicen, no es una beca la buena noticia. La buena noticia es esto, que el intervalo de confianza del 95% es equivalente, perdón, un intervalo de confianza del 95% que no incluye el valor de no efecto, es decir, que no incluye el 1 en este caso, ¿sí? Que no incluye el 1, es equivalente a un P menor a 0.05. ¿Okay? En ambos casos hablamos de un resultado estadísticamente significativo. Bien, veamos otro ejemplo aplicado. Ese es un estudio en el cual se examina la relación entre el género, bueno, en realidad el sexo, pero le llaman género, y el trabajo precario, ¿no? Un poco me inspiré en este estudio para hacer el ejemplo ficticio de hace un rato. Uy, perdón. El trabajo precario. Entonces vemos aquí, estamos los datos, podemos sacar la OR incluso aquí si queremos, pero aquí lo que nos vamos a centrar es en esto, el test chi cuadrado. Este es el chi cuadrado obtenido con la fórmula que les mencioné hace un momento, pero lo que a mí me interesa, el producto final, es este p-valor. Este p es un valor súper pequeño, dice que es menor incluso a 0.001, es decir, si es menor a 0.05, ¿no? Porque si es menor a 0.001, obviamente también es menor a 0.05, pues esto será un resultado significativo que me lleva a afirmar que hay una asociación entre la variable género y la variable trabajo precario. Bien. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular los odds, ¿no? Y hacer los odds como lo hicimos hace un rato, tendríamos el siguiente producto. Obtendríamos una OR de 2.53 y un intervalo de confianza de 2.29 a 2.8. Y este valor no incluye el 1. No incluye 1. Por ello sería estadísticamente significativo y coincide con el p-valor. Entonces, estos siempre van a coincidir. Con uno es significativo, el otro también es significativo. Y esto para terminar, un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a mirar esas 4 situaciones y vamos a decidir si el resultado es o no estadísticamente significativo. Primer caso, una OR de 2.53, un intervalo de confianza de 2.29 a 2.8, un chi cuadrado de tal valor con un p-valor de menor a 0.001. ¿Será o no será estadísticamente significativo? ¿Sí o no? Sí es estadísticamente significativo y lo podemos ver en ambas situaciones, en el intervalo de confianza y en el p-valor. Segundo caso, una OR de 0.52 con un intervalo de confianza de 0.28 a 1.09 y en caso del chi cuadrado tenemos un p-valor de 0.092. ¿Será o no será estadísticamente significativo este segundo caso?
No, ¿verdad? No lo es. Y lo podemos ver en ambas aproximaciones, con el intervalo de confianza que sí incluye el valor 1 y en el p-valor que está por encima de 0.05. Bien. El tercer caso, una OR de 0.5, un intervalo de confianza de 0.35 a 0.77 y un p-valor menor a 0.001. ¿Será o no será estadísticamente significativo? Sí, ¿verdad? Y en ambos casos lo vemos. Ese intervalo de confianza no incluye el 1, está totalmente por debajo de 1, y eso significa que es estadísticamente significativo. Y también lo vemos en el p-valor, entonces esto sí es estadísticamente significativo. Posiblemente un factor protector, ¿verdad? Mientras que este adquiere un factor de riesgo. Y en el último caso, tenemos una OR 1.63 con un intervalo de confianza de 0.81 a 3.24. Y en el caso del chi cuadrado, la prueba chi cuadrado, tenemos un p-valor de 0.233. Esto no es estadísticamente significativo, ¿verdad? Y lo vemos en ambas aproximaciones. Muy bien. Para resumir entonces los puntos de los que hemos hablado en esta hora, eh, primero, magnitud del efecto es cualquier medida que indica qué tan fuerte es la asociación entre dos variables. En esta sesión hemos visto una medida de magnitud del efecto que es la OR, ¿sí? Es el que hemos visto aquí. Valor de no efecto es aquel valor que indica que no existe ninguna asociación entre las variables. En el caso de una OR, su valor de no efecto es 1, ¿sí? Bueno, aquí ya también lo digo, ¿no? La asociación entre dos variables binarias se examina con la OR y su valor de no efecto es 1, ¿no? Justamente lo que decíamos aquí. Tanto los intervalos de confianza como la prueba de hipótesis se usan con fines inferenciales. O sea, cuando entramos a hablar de intervalos de confianza y de prueba de hipótesis, ya estamos tratando de hacer inferencia estadística. Todo lo que está antes de eso es descripción. Un P menor a 0.05 en la prueba chi cuadrado es equivalente a un intervalo de confianza del 95% de la OR que no incluye el 1. Ambos son equivalentes, como hemos visto en los ejemplos de hace un momento. Y pues bien, creo que con eso ya se termina lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que haya quedado flotando. Pues pueden hacerla. No, gracias a ustedes. Y qué mal, pobre, uno de ustedes, ¿no? Que está con tormenta de lluvia, vientos y frío y está con problemas de internet. Muy bien. Bien, entonces, bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Voy a dejar de compartir. Y pues eso, ¿no? Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está la opción dejar de compartir? A ver. Bueno, tan pronto como encuentre la opción dejar de compartir, acá está, ya lo encontré. Dejar de compartir. Ok. Bien, entonces, bien. Ok, bueno, igual si lo suben ahí a algún lugar, me lo comparten, ¿no? Para compartirlo y si no, pues ni modo. Bien, pues entonces, no sé, me despido o no sé si alguien va a ser el cierre de la sesión, sino ya para retirarme. Listo, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias a todos los que han asistido el día de hoy. Creo que no tenemos más preguntas, la clase realmente estuvo bastante buena como todas tus clases, Pablo. Muchas gracias por ayudarnos y esperamos que puedas ayudarnos en próximos eventos. Gracias por la invitación, un abrazo, siempre es un gusto colaborar. Hasta pronto, bye bye.